Papa Leo Cottosto nunca imaginó que el día que enfrentara a su padre que lo abandonó, cambiaría su vida para siempre. Lo que hizo en ese momento no solo sorprendió a todos, sino que reveló una verdad profunda sobre el perdón, la fuerza y el poder de la redención. Este es un momento que redefine lo que significa enfrentar el pasado y transformar el dolor en poder. Suscríbete ahora y comenta tu opinión abajo. No te pierdas esta historia. Papa Leo Cottosto nunca imaginó que el día que enfrentara al espectro de su padre, al hombre que lo abandonó en el umbral de su infancia, cambiaría no solo su vida, sino la percepción del mundo sobre el poder y el perdón. Lo que hizo en ese momento en un acto que desafió toda lógica y protocolo, no solo sorprendió a todos, sino que reveló una verdad tan antigua como la humanidad misma, que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de juzgar, sino por el coraje de sanar. Esta no es solo la historia de un papa, es la historia de un momento que redefine lo que significa enfrentar el pasado y transmutar el veneno del dolor en el elixir del poder personal. Para miles de millones de personas, su nombre era sinónimo de certeza. Leo XIV, el pontífice, el vicario de Cristo, un faro de sabiduría en un océano de incertidumbre. Su voz era un bálsamo para los afligidos, sus encíclicas guías morales para una era confundida. Desde los pasillos de mármol frío del Vaticano, su influencia se extendía a través de continentes. Sus palabras eran capaces de mover mercados, detener conflictos y dar esperanza a los desamparados. Se movía con la gracia de un hombre que cargaba el peso de 2 milenios de historia sobre sus hombros, una roca de fe inquebrantable en la que el mundo entero parecía apoyarse. Era el arquitecto de puentes entre naciones, divididas, el pastor de un rebaño global, que buscaba en él una brújula moral. Sus homilías eran estudiadas por teólogos y líderes mundiales, por igual buscando en ellas la clave de su serenidad y su inmensa autoridad espiritual. Pero detrás de la púrpura y el oro, más allá del humo del incienso y los cánticos gregorianos, se escondía una herida que nunca terminó de cicatrizar, una cripta secreta en el alma del hombre más observado del mundo. Bajo el peso de la mitra papal, el hombre, no el papa, llevaba el vacío helado dejado por un padre que un día simplemente desapareció. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, solo la imagen de una puerta cerrándose una espalda que se alejaba sin mirar atrás y un silencio que se convertiría en el compañero constante de su vida. Ese silencio era un abismo que se tragaba cualquier alegría infantil, una pregunta perpetua que resonaba en las noches de insomnio. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué hice mal? Preguntas que un niño nunca debería hacerse, pero que para él se convirtieron en los cimientos de su identidad. Ese abandono fue el primer gran teólogo de su vida, enseñándole sobre la naturaleza del sufrimiento, la fragilidad humana y la búsqueda desesperada de un amor incondicional que parecía negado para él en la tierra. Ese abandono se convirtió en el fantasma que lo persiguió incluso hasta el trono de San Pedro. Era una sombra que se alargaba en las capillas más sagradas, un eco silencioso en las audiencias más concurridas. El mundo conocía al líder espiritual, al teólogo brillante, al diplomático astuto. Pero pocos, quizás nadie, conocía al niño interior que todavía esperaba una respuesta en la puerta de aquella casa fría y solitaria. Aprendió a construir murallas impenetrables alrededor de ese niño, a canalizar ese dolor primario en una compasión feroz y genuina por los demás. Su capacidad para conectar con los marginados, los olvidados y los abandonados no provenía de los libros de teología, sino de la experiencia grabada a fuego en su propia alma. Se convirtió en el padre de todos porque nunca tuvo uno. Qué ironía tan cruel y poética del hombre que hablaba del Padre Celestial con tanta convicción. El que enseñaba al mundo sobre el amor paternal de Dios no tenía recuerdos claros de su padre terrenal, salvo la herida abierta de su ausencia. Su ministerio fue en muchos sentidos un intento monumental de dar al mundo lo que a él le fue negado, de construir para la humanidad el refugio que nunca encontró en su propio hogar. Durante décadas, ese fantasma fue solo eso, una memoria, un dolor sordo, una pregunta sin respuesta. Una parte de su historia personal que el mundo no necesitaba conocer, cuidadosamente guardada bajo capas de deber y devoción. El niño herido fue sepultado bajo el peso de la responsabilidad. Sus lágrimas se convirtieron en oraciones por el sufrimiento ajeno. El mundo necesitaba un símbolo de fortaleza, no un hombre quebrado. Y él interpretó su papel a la perfección, convirtiéndose en el pilar que todos esperaban que fuera. Creía tal vez que si se entregaba por completo a su misión, el dolor eventualmente se disolvería, se desvanecería en la inmensidad de su fe.
pero el destino en su misteriosa y a veces implacable arquitectura tiene una forma de obligarnos a enfrentar las habitaciones cerradas de nuestro corazón. No importa cuán alto construyamos los muros, la verdad siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse. Poco sabía él que los fantasmas del pasado a veces se cansan de susurrar en la oscuridad y deciden gritar a plena luz del día. Y el grito estaba a punto de comenzar, no en los corredores del Vaticano, sino en una carta anónima, escrita con tinta temblorosa, que ya viajaba hacia Roma, llevando consigo el poder de destruir un legado o de forjar la más grande y humana de las redenciones. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. Estaba esperando el momento preciso para reclamar su lugar en el presente. Todo comenzó con un susurro apenas perceptible, en los pasillos menos transitados de Roma, donde la verdad y la mentira a menudo se entrelazan en una danza peligrosa. Una nota anónima, escrita con una caligrafía temblorosa y antigua, llegó a manos de un periodista veterano, conocido por su olfato para las historias imposibles y su tenacidad para descubrir secretos que otros preferían dejar enterrados. El mensaje era breve, casi críptico. El padre del Papa vive, no está muerto. Busca el perdón antes de que sea demasiado tarde. Para la mayoría, habría sido desechada como una broma cruel o una invención de algún oportunista buscando notoriedad. Pero para ese periodista fue una chispa que encendió una obsesión. Durante días el periodista recorrió archivos polvorientos, habló con sacerdotes retirados, vecinos olvidados y parientes lejanos. Cada conversación era un hilo más en una red de incertidumbre y sospecha. El nombre del padre del Papa, borrado de la historia oficial, reaparecía en registros de parroquias remotas, en cartas nunca enviadas, en confesiones susurradas al oído de un confesor moribundo. Lentamente la figura del hombre ausente comenzó a tomar forma, un hombre marcado por la culpa, envejecido prematuramente por el peso de sus decisiones, oculto en un pequeño pueblo del sur de Italia, lejos de la luz y el bullicio de la ciudad eterna. La noticia, como un veneno lento, comenzó a filtrarse en círculos cada vez más cercanos al Vaticano. Primero, como una anécdota improbable compartida entre colegas incrédulos. Luego, como un rumor inquietante que no podía ser ignorado. Finalmente, llegó a oídos de un cardenal de confianza del Papa, quien tras una noche de insomnio y oración, decidió que no podía ocultar la información. El cardenal presentó la nota y sus hallazgos al secretario de Estado, quien a su vez consultó discretamente con el propio Papa, Leo XIV. El Santo Padre recibió la noticia en silencio, sus ojos fijos en la ventana que daba al jardín privado, donde solía caminar en las tardes de reflexión. No hizo preguntas, no mostró sorpresa. Simplemente asintió, como si en el fondo siempre hubiera sabido que ese día llegaría. El silencio que siguió fue denso, cargado de siglos de tradición y de la tensión de lo inédito. El protocolo sugería ignorar el asunto, proteger la imagen del papado y evitar cualquier escándalo. Pero Leo XIV no era un hombre común, ni siquiera un papa común. Había construido su vida sobre la base de enfrentar el dolor, no de huir de él. Mientras tanto, el periodista continuaba su investigación, ahora impulsado por la certeza de que estaba ante la historia de su vida. Viajó al sur de Italia, a un pueblo olvidado por el tiempo, donde encontró a un anciano de mirada triste y manos temblorosas, que vivía en una casa humilde al borde del pueblo. El hombre al principio negó cualquier relación con el Papa, pero ante la mención del nombre de su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró en un susurro. He rezado cada día por el perdón de mi hijo. Sé que no lo merezco, pero no puedo morir sin mirarlo a los ojos. El periodista, conmovido por la confesión, escribió un artículo que nunca publicó. Sabía que la verdad debía ser revelada de otra manera, con respeto y dignidad. Decidió enviar una carta al Vaticano relatando su encuentro y adjuntando una fotografía reciente del anciano. El sobre sellado, con discreción, fue entregado directamente a manos del cardenal, que ya estaba al tanto de la situación. En el Vaticano, la tensión era palpable. Los asesores del Papa debatían en privado sobre los riesgos y las consecuencias de cualquier acción. Algunos temían un escándalo que podría sacudir los cimientos de la Iglesia. Otros veían una oportunidad para mostrar al mundo el verdadero significado del perdón cristiano. Pero todos sabían que la decisión final recaía únicamente en Leo XIV. El Papa pasó noches en vela orando en la capilla privada, buscando guía en las Escrituras y en el silencio de su corazón. Recordó los años de soledad, las preguntas sin respuesta, el dolor de la ausencia. Pero también recordó las palabras de Cristo sobre el perdón, la misericordia y la reconciliación. Comprendió que el destino le ofrecía una oportunidad única
sanar la herida más profunda de su vida y al hacerlo ofrecer al mundo un testimonio vivo del poder transformador del amor y la compasión. Finalmente, tras días de reflexión, Leo XIV convocó a sus más cercanos colaboradores y les comunicó su decisión. No habría comunicados oficiales ni ruedas de prensa. El encuentro sería privado, lejos de las cámaras y los curiosos, en una pequeña iglesia del pueblo donde vivía su padre. El Papa viajaría de incógnito, acompañado solo por un puñado de personas de absoluta confianza. La noticia, cuidadosamente controlada, no tardó en filtrarse en algunos medios, pero nadie conocía los detalles ni la fecha exacta del encuentro. Mientras tanto, el anciano padre del Papa vivía sus días entre la esperanza y el temor. Cada mañana se preguntaba si aquel sería el día en que su hijo aparecería en la puerta. Repasaba en su mente las palabras que le diría, las disculpas que nunca había pronunciado, los abrazos que nunca había dado. El pueblo, al enterarse de la posibilidad del encuentro, se sumió en un silencio expectante, respetando la privacidad de aquel hombre, que hasta entonces había sido solo un vecino más. El periodista, testigo involuntario de la historia, decidió quedarse en el pueblo, observando desde la distancia sin intervenir. Sabía que lo que estaba a punto de suceder trascendía cualquier titular, cualquier exclusiva. Era un momento de humanidad pura, de redención y esperanza que merecía ser vivido y contado con respeto. En Roma, el Papa preparaba su viaje con el corazón dividido entre el deber y el deseo. Sabía que al enfrentar a su padre, no solo se enfrentaba a un hombre, sino a toda una vida de preguntas, resentimientos y anhelos. Sabía que cualquiera fuera el desenlace, el mundo lo observaría buscando en su reacción una lección, una señal, una esperanza. Pero sobre todo, sabía que ese encuentro era necesario para él, para el hombre detrás del Papa, para el niño que aún esperaba una respuesta. Así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad eterna, la historia avanzaba inexorablemente hacia el momento del encuentro. Un encuentro que no solo cambiaría la vida de dos hombres, sino que dejaría por una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Semanas después de la llegada de la carta y la confirmación de la existencia del padre biológico de Leo XIV, el ambiente en el Vaticano se volvió denso, casi irrespirable. Cada pasillo, cada sala de reuniones, cada rincón del Palacio Apostólico parecía cargado de una electricidad silenciosa. Los rumores corrían como ríos subterráneos entre los muros centenarios, y aunque oficialmente nadie sabía nada, todos sentían que algo trascendental estaba a punto de suceder. Los asistentes personales del Papa notaban su recogimiento, sus largas horas de oración, su mirada perdida en el horizonte de los jardines vaticanos. Algunos pensaban que estaba preparando una encíclica histórica, otros intuían que la tormenta era de otro tipo, más personal, más íntima. El dossier, cuidadosamente preparado por el cardenal de confianza, fue depositado sobre el escritorio de Leo XIV, una mañana de lunes. El Papa lo observó durante minutos, como si el simple acto de abrirlo pudiera desencadenar fuerzas imposibles de controlar. Finalmente, con manos firmes, rompió el sello y se sumergió en las páginas amarillentas. Allí estaba la foto de un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, ojos apagados por el arrepentimiento, y una biografía breve escrita con la sobriedad de quien narra una tragedia. No había justificaciones, solo hechos: el abandono, los años de silencio, la vida en el anonimato, las oraciones susurradas cada noche pidiendo perdón. Leo XIV cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el peso de la historia sobre sus hombros, pero también el peso de su propia humanidad. Por un instante, no fue el Papa ni el líder espiritual de millones, sino simplemente un hijo, enfrentando la sombra de su origen. El protocolo sugería distancia, frialdad, incluso negación, pero su corazón, formado en el crisol del sufrimiento y la compasión, le dictaba otro camino. Decidió, contra todo consejo, que debía encontrarse con su padre, no en la magnificencia de Roma, ni bajo los reflectores del mundo, sino en la humildad de una iglesia rural, lejos de cámaras y multitudes. La noticia inevitablemente comenzó a filtrarse. Primero fue un susurro entre los cardenales, luego un rumor en los pasillos de la curia y finalmente una filtración controlada a la prensa internacional. Los medios, hambrientos de escándalos y exclusivas, especularon sin descanso. ¿Sería un acto de perdón público, un ajuste de cuentas privado? ¿O acaso una reconciliación imposible? Los fieles, divididos entre la admiración y el desconcierto, esperaban con ansias el desenlace de una historia que parecía sacada de las páginas de una novela, pero que tocaba fibras universales: la familia, el abandono, el perdón. Mientras tanto, en el pequeño pueblo del sur de Italia,
El anciano padre vivía sus días en una mezcla de esperanza y temor. Cada sonido en la puerta, cada visita inesperada, le aceleraba el corazón. Había repasado 1000 veces en su mente las palabras que le diría a su hijo, pero ninguna parecía suficiente para borrar décadas de ausencia. Se preguntaba si tendría el valor de mirarlo a los ojos, de pedirle perdón, sin excusas de recibir, aunque fuera en silencio, el juicio de aquel a quien había dado la vida y luego dejado atrás. El día del encuentro fue fijado en secreto. Solo un puñado de personas conocía la fecha y el lugar exactos. El Papa viajó de incógnito, vestido con ropas sencillas, acompañado únicamente por 2 colaboradores de absoluta confianza y un sacerdote local que serviría de testigo y mediador. El trayecto desde Roma fue silencioso, casi meditativo. Leo XIV contemplaba el paisaje italiano, los campos dorados, los olivares, los pueblos dormidos bajo el sol de la tarde. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia el pasado, un descenso a las raíces de su propia historia. Al llegar al pueblo, la discreción fue máxima. Nadie debía saber que el Papa estaba allí, al menos no, hasta que todo hubiera terminado. La iglesia elegida era pequeña, de piedra antigua con bancos de madera gastada y vitrales que filtraban la luz en tonos cálidos. El sacerdote local había preparado el lugar con esmero, encendiendo velas y disponiendo un crucifijo sobre el altar. El ambiente era de recogimiento, de espera sagrada. El padre del Papa llegó acompañado por el periodista que había iniciado la investigación, quien, consciente de la magnitud del momento, permaneció en un rincón casi invisible. El anciano caminaba lento, apoyado en un bastón, con la cabeza gacha y los ojos húmedos. Al cruzar el umbral de la iglesia, sus pasos vacilaron. El sacerdote lo animó al avanzar. Al fondo, sentado en un banco, estaba su hijo, el hombre que el mundo conocía como Leo XIV, pero que en ese instante era solo un niño envejecido por el tiempo y la responsabilidad. El silencio era absoluto, ni una palabra, ni un saludo, solo la respiración entrecortada del anciano y la mirada fija del Papa. Pasaron segundos eternos antes de que el padre se atreviera a hablar. Su voz era apenas un susurro quebrado por la emoción. «Perdóname, hijo, no hay excusa para lo que hice. He vivido cada día con el peso de mi culpa. No espero tu perdón, solo quería verte una vez más antes de morir». Leo XIV no respondió de inmediato. Lo observó con una mezcla de dolor y compasión, como si buscara en ese rostro ajado algún rastro del hombre que había esperado toda su vida. El sacerdote con delicadeza sugirió una oración conjunta. Ambos hombres, separados por décadas de silencio, se arrodillaron lado a lado ante el altar. El Papa recitó en voz baja el Padre Nuestro, y el anciano, entre sollozos, repitió las palabras como si fueran su última esperanza. Al terminar, el Papa se levantó, se acercó a su padre, y en un gesto que nadie esperaba, lo abrazó. No fue un abrazo largo ni efusivo, sino breve, contenido, pero cargado de un significado inmenso. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No había papa ni penitente, solo un hijo y su padre, 2 almas heridas buscando redención. El anciano rompió a llorar apoyando la cabeza en el hombro de su hijo. Leo XIV, con voz serena pero firme, le susurró: «Te perdono, no por lo que hiciste, sino porque yo también necesito ser libre». El sacerdote y el periodista, testigos mudos de la escena, comprendieron que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple reencuentro familiar. Era la encarnación viva del mensaje cristiano, la prueba de que el perdón no es olvido, sino liberación. Después del encuentro, el Papa permaneció unos minutos en la iglesia en silencio, meditando sobre lo ocurrido. Sabía que su decisión sería juzgada, analizada y debatida en todo el mundo, pero en su corazón sentía una paz nueva, como si una puerta largamente cerrada se hubiera abierto al fin. El anciano, padre por su parte, salió de la iglesia, con el rostro transformado, aliviado de un peso que había cargado durante toda una vida. El regreso a Roma fue igualmente discreto. Leo XIV no habló del encuentro con nadie, salvo con su confesor personal, pero la noticia inevitablemente comenzó a circular. Alguien filtró la información a la prensa, y pronto los titulares de todo el mundo recogieron la historia: el Papa y su padre, el abrazo del perdón. Las reacciones fueron variadas. Algunos elogiaron la valentía y humanidad del pontífice, otros criticaron la exposición de un asunto tan personal, pero la mayoría coincidió en que el gesto de Leo XIV había tocado una fibra universal, recordando a todos que al final, incluso los hombres más poderosos son vulnerables ante las heridas de la infancia y la necesidad de reconciliación. En el Vaticano, la atmósfera cambió. Los colaboradores del Papa lo vieron más sereno,
más cercano, como si una carga invisible se hubiera disipado. En sus homilías, comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre el perdón, la misericordia y la importancia de sanar las heridas familiares. El encuentro con su padre no solo había cambiado su vida, sino que había dejado una huella profunda en su ministerio y en la iglesia entera. El mundo testigo de esta historia comprendió que el verdadero poder no reside en la infalibilidad, sino en la capacidad de amar y perdonar incluso cuando parece imposible. El día del encuentro amaneció con una calma extraña, casi irreal. El pequeño pueblo del sur de Italia, acostumbrado a la rutina y al silencio, sentía en el aire la inminencia de un acontecimiento fuera de lo común. Nadie sabía con certeza lo que iba a suceder, pero los rumores se habían multiplicado en las últimas horas. Algunos vecinos, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba por ocurrir, se asomaban discretamente a las ventanas atentos a cualquier movimiento inusual. La iglesia, normalmente vacía, a esas horas había sido preparada con esmero por el sacerdote local, velas encendidas, bancos relucientes, un ambiente de recogimiento y respeto absoluto. El Papa llegó al pueblo en un vehículo discreto acompañado solo por 2 colaboradores de máxima confianza. Vestía ropa sencilla, lejos de los ornamentos papales que el mundo estaba acostumbrado a ver. Su rostro reflejaba serenidad, pero en sus ojos se adivinaba una tormenta de emociones contenidas. Al descender del coche, respiró hondo como si intentara absorber la esencia misma de aquel lugar donde por primera vez en décadas iba a enfrentar el capítulo más doloroso de su vida. El anciano, padre por su parte, había pasado la noche en vela, orando, repasando en su mente cada palabra, cada disculpa, cada recuerdo. Sabía que nada de lo que dijera podría borrar el pasado, pero también sabía que el simple hecho de estar allí, de mirar a su hijo a los ojos, era en sí mismo un acto de valentía y humildad. Caminó lentamente hacia la iglesia, apoyado en su bastón, acompañado por el sacerdote y el periodista, que desde la distancia observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento histórico. Dentro de la iglesia el ambiente era solemne. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra y el silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un eco en la eternidad. El Papa se sentó en uno de los bancos delanteros, la mirada fija en el altar. El anciano entró y al verlo, se detuvo unos segundos incapaz de avanzar. El sacerdote lo animó con una mano en el hombro y finalmente con un suspiro se acercó a su hijo. No hubo palabras al principio, solo miradas, miradas que decían más que cualquier discurso que atravesaban los años de distancia, de dolor, de preguntas sin respuesta. El anciano rompió el silencio con voz temblorosa. Hijo, no merezco tu perdón. No hay día que no haya pensado en ti, que no haya lamentado mi cobardía. No espero que me excuses. Solo quería verte una vez más antes de morir. El Papa lo escuchó en silencio sin apartar la mirada. Su rostro era una mezcla de compasión, tristeza y una dignidad profunda que solo otorga el sufrimiento asumido y transformado. El sacerdote sugirió que rezaran juntos. Ambos se arrodillaron ante el altar y el Papa comenzó a recitar el Padre Nuestro. El anciano entre sollozos repitió las palabras, aferrándose a cada sílaba, como si en ellas encontrara la redención que tanto había buscado. Al terminar la oración, el Papa permaneció en silencio unos instantes, luego se levantó y en un gesto inesperado se acercó a su padre y lo abrazó. Fue un abrazo breve, contenido, pero cargado de un significado inmenso. En ese instante, el peso de los años pareció desvanecerse y solo quedaron 2 seres humanos, un padre y un hijo enfrentando juntos el abismo del pasado. El anciano rompió a llorar, apoyando la cabeza en el hombro de su hijo. El Papa, con voz serena, pero firme, le susurró: «Te perdono, no por lo que hiciste, sino porque yo también necesito ser libre». El sacerdote y el periodista, testigos mudos de la escena, comprendieron que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple reencuentro familiar. Era la encarnación viva del mensaje cristiano, la prueba de que el perdón no es olvido, sino liberación. Después del abrazo, el Papa tomó una jarra de agua y una toalla y en un acto de humildad radical, se arrodilló ante su padre y comenzó a lavar sus pies. El anciano, sorprendido, intentó resistirse, pero el Papa insistió: «Déjame hacerlo, padre. Hoy no soy el Papa, soy solo tu hijo». El silencio en la iglesia era absoluto, solo interrumpido por el suave sonido del agua y los sollozos del anciano. El gesto, inspirado en el ejemplo de Cristo, fue mucho más que un símbolo, fue la materialización de una gracia que trasciende toda lógica humana. El anciano, con lágrimas en los ojos, murmuró: «No soy digno», pero el Papa lo interrumpió suavemente: «Nadie lo es.
El perdón es un regalo, no una recompensa. Al terminar, se sentaron juntos en el banco en silencio, tomados de la mano. No hicieron falta más palabras. El pasado no podía cambiarse, pero el presente, ese instante sagrado, era suficiente para sanar muchas heridas. El periodista desde su rincón tomó una sola fotografía, casi por instinto, sin flash, sin ruido. Sabía que estaba capturando un momento que pasaría a la historia, pero también comprendía que había algo sagrado en esa intimidad que debía ser respetado. No publicó la imagen de inmediato. Decidió esperar, consultar con el Papa y solo compartirla si él lo autorizaba. El sacerdote, por su parte, se retiró discretamente, dejando a padre e hijo solos, envueltos en la luz cálida de las velas y el silencio de la reconciliación. El encuentro duró poco más de una hora. Al salir de la iglesia, el Papa se despidió de su padre con un último abrazo. «Gracias por venir», le dijo el anciano, la voz rota, pero el rostro sereno. «Gracias por perdonarme». El Papa asintió, sin decir nada más, y subió al coche que lo llevaría de regreso a Roma. En el trayecto, no habló con sus acompañantes. Miró por la ventana, contemplando el paisaje, sintiendo una paz nueva, una ligereza que no recordaba haber sentido en años. El anciano padre, por su parte, regresó a su casa en silencio. Esa noche, durmió profundamente, sin pesadillas, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, el pueblo entero supo que algo extraordinario había ocurrido, aunque pocos conocían los detalles. Algunos vecinos vieron al anciano caminar por la plaza con una expresión de alivio y gratitud. Otros simplemente respetaron su silencio, sabiendo que había vivido una experiencia que lo había transformado. En Roma el Papa retomó sus labores cotidianas, pero quienes lo conocían bien notaron un cambio sutil en su actitud. Estaba más sereno, más cercano, más dispuesto a escuchar y a comprender. En sus homilías comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre el valor del perdón, la importancia de sanar las heridas familiares y la necesidad de enfrentar el pasado con valentía y humildad. No mencionó nunca el encuentro con su padre, pero todos los que lo escuchaban entendían que hablaba desde la experiencia, desde una herida que finalmente había comenzado a cicatrizar. La noticia del encuentro inevitablemente comenzó a circular. El periodista, tras obtener el permiso del Papa, publicó la fotografía y un breve relato de lo sucedido. Los medios de comunicación de todo el mundo recogieron la historia y los titulares hablaron del Papa, del perdón, del abrazo, que conmovió al mundo, del gesto que cambió la historia de la Iglesia. Las reacciones fueron variadas. Algunos elogiaron la valentía y humanidad del pontífice, otros criticaron la exposición de un asunto tan personal, pero la mayoría coincidió en que el gesto de Leo XIV había tocado una fibra universal, recordando a todos que al final incluso los hombres más poderosos son vulnerables ante las heridas de la infancia y la necesidad de reconciliación. El encuentro entre el Papa y su padre se convirtió en un símbolo, no solo para los católicos, sino para millones de personas de todas las creencias y culturas. Fue tema de debates, de artículos de opinión, de reflexiones en escuelas y universidades. Líderes religiosos de otras confesiones, políticos y figuras públicas expresaron su admiración por el coraje y la humildad del Papa. Muchos compartieron sus propias historias de reconciliación inspirados por el ejemplo de Leo XIV. En el Vaticano, la atmósfera cambió. Los colaboradores del Papa lo vieron más sereno, más cercano, como si una carga invisible se hubiera disipado. En sus homilías, comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre el perdón, la misericordia y la importancia de sanar las heridas familiares. El encuentro con su padre no solo había cambiado su vida, sino que había dejado una huella profunda en su ministerio y en la Iglesia por entera. El mundo, testigo de esta historia, comprendió que el verdadero poder no reside en la infalibilidad, sino en la capacidad de amar y perdonar, incluso cuando parece imposible. La noticia del encuentro entre el Papa Leo XIV y su padre no tardó en cruzar fronteras y océanos. Lo que había comenzado como un acto íntimo casi secreto, se transformó en un fenómeno global. Bastó una sola fotografía, capturada con respeto y discreción, para desatar una ola de reacciones en todos los rincones del planeta. La imagen del Papa, arrodillado ante su padre lavando sus pies, con humildad y ternura se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que un simple reencuentro familiar. Era la representación viva del perdón, la compasión y la humanidad en su forma más pura. Los medios de comunicación, ávidos de historias que conmuevan y unan a las personas, dedicaron portadas especiales, televisivos y análisis profundos al gesto de Leo XIV, el Papa del Perdón, el abrazo que conmovió al mundo.
El gesto que cambió la historia de la iglesia eran algunos de los titulares que se repetían en periódicos y portales digitales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, gratitud y reflexión. Personas de todas las edades y creencias compartieron la historia, la comentaron, la hicieron suya. Muchos confesaron que la imagen los había hecho llorar, otros que los había inspirado a buscar la reconciliación con sus propios seres queridos. En el Vaticano, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y preocupación. Algunos cardenales temían que la exposición de un asunto tan personal pudiera debilitar la imagen institucional de la Iglesia, mientras que otros veían en el gesto del Papa una oportunidad única para renovar el mensaje evangélico y acercar la fe a quienes la sentían lejana o inaccesible. El propio Leo XIV, fiel a su estilo, se mantuvo al margen de la polémica. No concedió entrevistas, no hizo declaraciones públicas. En sus homilías, continuó hablando del perdón, la misericordia y la importancia de sanar las heridas del pasado, pero nunca mencionó directamente el encuentro con su padre. Sin embargo, el impacto de su acción fue imposible de contener. Líderes religiosos de distintas confesiones elogiaron el gesto del pontífice. Rabinos, imanes pastores y monjes budistas enviaron cartas abiertas y mensajes de apoyo, destacando la valentía y la humildad del Papa. Incluso figuras públicas, alejadas de la fe, artistas, escritores, científicos y políticos expresaron su admiración por la capacidad de Leo XIV para humanizar el papado y mostrar al mundo que nadie, por poderoso que sea, está exento de las heridas y los desafíos de la vida. En los días y semanas que siguieron al encuentro, miles de personas escribieron cartas al Vaticano. Algunas eran testimonios personales de reconciliación familiar, otras simples palabras de gratitud y aliento. Muchas de esas cartas eran de hijos que, inspirados por el ejemplo del Papa, se animaron a buscar a sus padres ausentes, a perdonar viejas ofensas, a reconstruir puentes que parecían irrecuperables. El Papa, aunque no podía responder a todas, leía cada noche una selección de esas cartas, encontrando en ellas la confirmación de que su gesto había tocado corazones en todo el mundo. En las parroquias, los sacerdotes dedicaron sermones y charlas al tema del perdón. Se organizaron retiros y encuentros de reconciliación, donde las personas podían compartir sus historias y buscar la sanación de viejas heridas. En las escuelas, los maestros utilizaron la historia del Papa y su padre como ejemplo de valores universales: la humildad, la empatía, la capacidad de reconocer los propios errores y la valentía de pedir y otorgar perdón. El propio padre del Papa, ya anciano y debilitado, recibió visitas y mensajes de personas que querían agradecerle por haber tenido el coraje de enfrentar a su hijo y buscar la reconciliación. Aunque nunca buscó la fama ni el reconocimiento, comprendió que su historia había servido para inspirar a otros. Vivió sus últimos meses en paz, acompañado por la certeza de que al final de su vida había encontrado la redención que tanto anhelaba. En Roma, el Papa continuó con su labor pastoral, pero quienes lo conocían bien notaron un cambio profundo en su actitud. Era más cercano, más accesible, más dispuesto a escuchar y a comprender. En las audiencias privadas, dedicaba tiempo a quienes venían a pedir consejos sobre conflictos, familiares, heridas emocionales o pérdidas irreparables. Su consejo era siempre el mismo: no esperes a que sea demasiado tarde. El perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es el único camino hacia la verdadera libertad. La comunidad internacional también reaccionó. Organizaciones humanitarias, asociaciones de víctimas de violencia familiar y grupos de apoyo a la reconciliación utilizaron el ejemplo del Papa para promover campañas y proyectos destinados a sanar las fracturas sociales y familiares. Se realizaron conferencias, mesas redondas y debates en universidades y foros internacionales, donde se analizó el impacto del perdón en la salud mental, la cohesión social y la paz mundial. Incluso en el ámbito político, algunos líderes aprovecharon el momento para llamar a la unidad y la reconciliación en contextos de conflicto. En discursos ante parlamentos y asambleas, citaron el ejemplo de Leo XIV para recordar que la grandeza de una nación no se mide solo por su poder o riqueza, sino por su capacidad de sanar sus heridas y mirar al futuro con esperanza. La historia del Papa y su padre trascendió las fronteras de la religión y se convirtió en un referente ético y moral para millones de personas. Fue adaptada en libros documentales, obras de teatro y películas. Escritores y artistas encontraron en el gesto de Leo XIV una fuente inagotable de inspiración. Se organizaron exposiciones de arte, concursos literarios y producciones audiovisuales
que exploraron el tema del perdón desde distintas perspectivas. Pero más allá de la fama, los titulares y el debate público, lo que realmente perduró fuese el mensaje esencial: el perdón es posible incluso en las circunstancias más dolorosas. No borra el pasado, pero transforma el presente y abre la puerta a un futuro diferente. El gesto del Papa demostró que la reconciliación no es solo un ideal abstracto, sino una realidad alcanzable, cuando se actúa con humildad y coraje. Con el paso de los meses, la figura de Leo XIV ganó aún más respeto y admiración, no por su infalibilidad, sino por su humanidad. Los fieles, y no creyentes por igual, reconocieron en él a un líder capaz de mostrar vulnerabilidad, de reconocer sus propias heridas y de buscar la salvación no solo para sí mismo, sino para todos. En un mundo marcado por la polarización, el resentimiento y el miedo, la historia del Papa y su padre se convirtió en un faro de esperanza, una invitación a mirar hacia adentro y a atreverse a dar el primer paso hacia la reconciliación. En los aniversarios del encuentro, la iglesia del pequeño pueblo del sur de Italia se llenaba de visitantes que venían a rezar, a agradecer, a buscar inspiración. El sacerdote local, convertido en guardián de la memoria, de aquel día organizaba ceremonias, sencillas pero emotivas, recordando a todos que el milagro del perdón está al alcance de cualquiera que se atreva a abrir el corazón. Así el gesto de Leo XIV no solo cambió su propia vida y la de su padre, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Su ejemplo sigue vivo en cada acto de reconciliación, en cada abrazo, después de años de distancia, en cada palabra de perdón pronunciada con sinceridad, porque como él mismo dijo en una de sus últimas homilías, el perdón es la puerta estrecha que conduce a la libertad. Solo quien se atreve a cruzarla conoce la verdadera paz. Y así el mundo comprendió que incluso el hombre más poderoso puede ser al mismo tiempo el más humilde, que la grandeza no reside en el trono, sino en la capacidad de arrodillarse ante el otro y reconocer la propia fragilidad, que el verdadero milagro no es la perfección, sino la reconciliación, que la historia del Papa y su padre es en el fondo la historia de todos nosotros. La repercusión global del gesto de Leo XIV fue mucho más allá de lo que cualquier analista o teólogo podría haber previsto. El mundo, acostumbrado a ver a los líderes desde la distancia de la solemnidad y el protocolo, se encontró de pronto ante una escena profundamente humana, despojada de toda pompa, donde la vulnerabilidad y el amor filial se imponían sobre cualquier consideración política o institucional. En los días que siguieron a la publicación de la fotografía y del relato del encuentro, millones de personas se volcaron a las redes sociales, a los foros de debate y a los medios de comunicación, compartiendo sus propias historias de reconciliación, de heridas abiertas, de perdones imposibles y de esperanzas renovadas. En las grandes capitales del mundo, la imagen del Papa, lavando los pies de su padre, fue proyectada en plazas públicas, discutida en programas de televisión, analizada en universidades y seminarios. Los psicólogos y sociólogos hablaron del efecto Leo XIV, refiriéndose al impacto emocional y social que un acto de perdón público puede tener en la conciencia colectiva. Se realizaron estudios sobre cómo el ejemplo del Papa había incrementado las búsquedas en Internet sobre reconciliación familiar, cómo había aumentado la asistencia a terapias de grupo y cómo las líneas de ayuda psicológica recibieron un inusual número de llamadas de personas que, inspiradas por el gesto papal, buscaban dar el primer paso hacia el perdón. En el ámbito religioso, la reacción fue igualmente profunda. Los obispos y sacerdotes de todo el mundo recibieron instrucciones de sus diócesis para abordar el tema del perdón en las homilías dominicales. En las sinagogas, mezquitas y templos, los líderes espirituales citaron el ejemplo de Leo XIV como un recordatorio de que la misericordia y la compasión son valores universales, más allá de cualquier dogma o frontera. Incluso en comunidades ateas o agnósticas, el gesto fue valorado como una lección de ética y de humanidad, una invitación a superar el rencor y a buscar la paz interior. El propio Papa, consciente del alcance de su acción, decidió profundizar en el mensaje de reconciliación. En una de sus audiencias generales, sin mencionar directamente a su padre, habló con voz firme y emocionada. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente y abre la puerta a un futuro diferente. No hay herida tan profunda que no pueda ser sanada, ni distancia tan grande que no pueda ser recorrida por el amor. Sus palabras fueron traducidas a decenas de idiomas y reproducidas hasta el cansancio en todos los medios. Muchos sintieron que el Papa, al compartir su propia vulnerabilidad, les había dado permiso para reconocer la suya
En los meses siguientes se multiplicaron los testimonios de reconciliación. Familias separadas por viejas disputas se reencontraron, hermanos que no se hablaban desde hacía años, se abrazaron, hijos buscaron a padres ausentes y padres se atrevieron a pedir perdón a sus hijos. El ejemplo de Leo XIV se convirtió en un catalizador de sanación colectiva, en una ola de humanidad que recorrió el planeta y que por un instante pareció demostrar que la compasión es más poderosa que el odio. En el Vaticano, el Papa recibió cartas de agradecimiento de todos los continentes. Algunas eran de personas anónimas, otras de figuras públicas, líderes políticos y religiosos, artistas y científicos. Todos coincidían en una idea: el mundo necesitaba un ejemplo de humildad y perdón, y Leo XIV lo había dado con creces. En privado, el Papa confesó a su círculo más íntimo que nunca imaginó que su gesto tendría tal repercusión, pero que sentía una profunda paz por haber seguido la voz de su conciencia y no la del protocolo. El padre del Papa, ya muy anciano, vivió sus últimos meses rodeado de una serenidad que nunca antes había conocido. Murió en paz sabiendo que había sido perdonado y que a través de su historia había contribuido a sanar a muchas otras personas. El Papa celebró una misa privada en su memoria, agradeciendo a Dios por la oportunidad de haber cerrado ese ciclo de dolor y de haber abierto uno nuevo de esperanza. La Iglesia, por su parte, aprovechó el impulso para lanzar nuevas iniciativas de reconciliación y acompañamiento familiar. Se crearon programas de apoyo psicológico y espiritual para personas que vivían situaciones similares y se promovieron campañas de sensibilización sobre la importancia de la familia, la empatía y la capacidad de pedir y otorgar perdón. El ejemplo de Leo XIV se convirtió en parte de la formación de seminaristas y religiosos y fue incluido en manuales de pastoral y catequesis en todo el mundo. Pero más allá de las instituciones, lo que realmente cambió fue la percepción de millones de personas sobre el significado del perdón. Muchos comprendieron, quizás por primera vez, que perdonar no es justificar ni olvidar, sino liberarse del peso del pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. El gesto del Papa se convirtió en un mantra, en una referencia constante para quienes luchaban con sus propios fantasmas. En los aniversarios del encuentro, la pequeña iglesia del pueblo italiano, donde tuvo lugar la reconciliación, se transformó en un lugar de peregrinación. Personas de todas partes acudían a rezar, a dejar cartas, a buscar inspiración. El sacerdote local, convertido en testigo privilegiado de la historia, organizaba vigilias y encuentros de oración, recordando a todos que el milagro del perdón está al alcance de cualquiera que se atreva a dar el primer paso. En una de sus últimas homilías sobre el tema, Leo XIV resumió la lección aprendida con palabras sencillas pero profundas. El perdón es la puerta estrecha que conduce a la libertad. Solo quien se atreve a cruzarla conoce la verdadera paz. Sus palabras, recogidas por millones, se convirtieron en lema de movimientos sociales, en títulos de libros, en versos de canciones. Y así, la historia del Papa y su padre quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que la grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de arrodillarse ante el otro y reconocer la propia fragilidad, que el verdadero milagro no es la perfección, sino la reconciliación, que la historia del Papa y su padre es en el fondo la historia de todos nosotros. Como llamado final, el propio Leo XIV, en un mensaje dirigido a los jóvenes del mundo, los animó a no temer al perdón, a no dejar que el orgullo o el miedo los aleje de quienes aman. No esperen a que sea demasiado tarde, dijo. El perdón es el acto más revolucionario y liberador que existe. Es el regalo más grande que pueden darse a sí mismos y a los demás. Las redes sociales y los medios de comunicación recogieron el mensaje y lo viralizaron en cuestión de horas. Miles de jóvenes compartieron videos y mensajes contando cómo el ejemplo del Papa los había inspirado a reconciliarse con padres, amigos o hermanos. En foros y comunidades virtuales se organizaron campañas bajo el lema «Atrévete a perdonar», donde las personas compartían sus historias y animaban a otros a dar el paso. El legado de Leo XIV, marcado para siempre por ese encuentro con su padre, trascendió su pontificado y se convirtió en un símbolo universal de esperanza y humanidad. Al final de su vida, el Papa confesó a su confesor personal que de todas las decisiones que había tomado como líder de la Iglesia, ninguna le había dado tanta paz como la de perdonar a su padre. Fue mi mayor acto de fe, dijo, y mi mayor acto de libertad. Así la historia concluyó no con un final cerrado, sino con una invitación abierta a todos, a mirar dentro de sí mismos, a enfrentar los propios miedos y heridas, y a atreverse a cruzar la puerta estrecha del perdón.
Porque como enseñó Leo XIV con su vida y su ejemplo, solo quien se atreve a perdonar conoce la verdadera paz. Y esa quizás sea la lección más importante que un papa pueda dejar al mundo.